Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio periodístico de reflexión, de análisis, a través de entrevistas con quienes son actores, protagonistas, testigos, pues de acontecimientos que son relevantes para nuestra comunidad, tanto desde el ámbito del quehacer público como del quehacer social. Como usted sabe, pues hemos tenido dos entrevistas previas, tanto con el candidato al Senado por el Partido de la Revolución Democrática, Víctor Quintana, como por el de Acción Nacional, Javier Corral Jurado, y toca hoy el turno a Patricio Martínez García, que es candidato del PRI, que besa la fórmula, para el Senado de la República. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlo, licenciado, y saludar al auditorio de Chihuahua y de todos los lugares hasta donde llegue esta señal. Ustedes saben, pues Patricio, por toda su trayectoria pública como funcionario, fue exalcalde, exgobernador, exdiputado federal por el 6º Distrito, exdirigente de la Canaco, conocido empresario, pues es una persona pública muy conocida en Chihuahua. Pese a eso, pues yo quiero entrar en el terreno de ver en esta entrevista al Patricio que muchos no conocen, porque luego cuando uno anda en la cuestión pública, en la vida pública, se generan estereotipos y se generan percepciones que a veces no se corresponden con la realidad de lo que son las personas. Hay personas buenas que aparecen como malas y malas que aparecen como buenos, ¿verdad? Para decirlo así coloquialmente. Entonces, Patricio, yo quisiera que nos explicara de cómo un empresario pues exitoso, que se hizo negocio a partir de la cultura, el esfuerzo de familiar, decide entrar a la política. ¿Qué motivó a Patricio Martínez García a entrar en la política? Bueno, fueron una serie de circunstancias. Recuerdo que en aquellos años me decían, oiga, ¿qué pasó? Ya se conjuntaron los astros. Y bueno, pues para quienes tienen algo de creencias en eso de la astrología, efectivamente eso ocurrió. Fueron una serie de casualidades que se fueron dando. Antes de entrar a la política, aunque yo era empresario y me moví en la vida estrictamente del campo privado, había una presencia de hombre público fuera del presupuesto, fuera de posiciones gubernamentales, pero al fin y al cabo hombre público por la participación en organismos, en actividades con una intención constante de mejorar el ámbito en el que me encontraba, en lo que me elegían mis compañeros de grupos, lo mismo en ganadería que en comercio, que en turismo, en aspectos pues camarales, inclusive en la Cámara de Restaurantes y Alimentos Condimentados, en fin, en aspectos educativos, deportivos. Y pues un día, ¿verdad? Me llaman del gobierno, el gobernador entonces, el licenciado Baeza, Fernando Baeza, cuando yo ya me había retirado de todas las actividades públicas de organismos, y dije, bueno, ya, después de esto me voy a dedicar. Llegué a mi casa y le dije, bueno, ya, lo que es de aquí a la oficina y de la oficina a la casa, ya fueron años de estar en una serie de actividades que desgastan, que cansan, que comprometen. Llegaba Semana Santa o llegaban algunos periodos vacacionales y yo me quedaba atendiendo algunas actividades de estos organismos propias de las vacaciones. Y dije, ahora sí ya, vamos a llevar la cosa tranquila. Y bueno, pues nada, que un día me manda a hablar el gobernador para tener una comida y le dije a su secretario, bueno, está bueno, ¿a qué horas es? A las 2. Bueno, está bueno, pues ahí llego como a las 2:15. Al cabo, pues es una más de las muchas invitaciones que me han hecho y llega uno ahí en un montón y ni se da cuenta nadie si llega uno en punto y me dice, oye, no, espérate, te estoy diciendo que a las 2. Por eso, pero pues ahí en el montón nadie se da cuenta. No, es que nos van a comer tú y él. Ah, caray, ¿qué quiere?
pues no sé, tienes que venir a la comida. Era el mismo día. Bueno, pues ahí voy. Dije, a lo mejor me va a hacer un reclamo ahí por alguna actividad que tuve en días recientes y que pudiera ser que no le gustara, pero pues que me perdone, es mi posición, ¿verdad? Y es la posición de los vecinos. Pues ya me fui haciendo lucubraciones, pues me va a reclamar, pero bueno, pues que se calme y total, a ver cómo toreo el asunto. Y no, era todo lo contrario, me hablaba no para reclamarme, no para mostrarme pues algún ángulo negativo, sino para pedirme que me incorporara a su equipo de trabajo, a la dirección de administración. Y bueno, pues ahí empieza una función pública con una negativa de mi parte, que le dije, oiga, no, yo no me dedico a esas cosas. Y como en mi casa ya les había dicho, ya de la oficina en la casa, le dije, pues mire, déjeme consultarlo con la familia. Llego con la familia y les digo, oigan esto, pues yo seguro de que me van a decir, oye, ya no. Entonces eso me iba a servir de pretexto y de aval para ya no tomar más compromisos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me dicen, oye, pues no, me parece que si te están invitando, es un honor que no puedes negar, es una oportunidad, éntrale. Y bueno, lo mismo pretexté con mis socios, voy a consultarlo, voy con mis socios y me dicen, oye, no hombre, pues adelante, aquí nos encargamos nosotros de esto. Total, por todos lados se conjuntaron una serie de situaciones positivas para que entrara aquello cuando pues realmente mi interés era cumplir con la palabra que había dado de ya no volverme a meter en esos asuntos. Nada, que ahora fue ya no un asunto público dentro del ámbito privado sino ya público en el ámbito de la estructura gubernamental. Y bueno, pues ya de ahí se dieron una serie de situaciones que me llevaron hasta esta condición. Pero de allí, pues la siguiente cargo es que para muchos fue sorpresivo, precisamente porque Patricio Martínez tenía una vida pública, pero en el ámbito privado. Sale la candidatura al presidente municipal por Chihuahua. Sí, cuando estaba en la dirección de administración surgieron una serie de comentarios. Me dijo el gobernador, oiga, ahí se le está mencionando y se le está viendo bien. Prepárese porque probablemente lo llamen. No, le dije, mire, yo vine aquí a ayudarle y estaba muy metido ayudándole con una serie de tareas que implicaban la reconformación de oficinas, firmeza en el manejo de recursos humanos, de acuerdos contractuales, de contratos colectivos de trabajo con algunos de los sindicatos que se manejan en gobierno, buscando la eficientización del gasto, etcétera. Y le dije, no, mire, pues yo vengo aquí, vine como quedamos a ayudarle y a terminar la última parte de su gobierno. Bueno, me dijo, de todos modos prepárese. Dije yo para mis adentros, para cuando se venga esto, ya va a haber 40 tiradores, yo nomás me quedo atrasito y ahí... Pero aparte, pues no había vida partidista previa, ¿no? Era una vida partidista de colaboración, financiamiento de campañas, apoyo a algunos candidatos, pero con una presencia de mecenazgos propios de esas circunstancias, por la relación y amistad que había con algunos de ellos, con el mismo licenciado Fernando Baeza, participando, apoyando en su campaña, organizando por ahí algún foro, alguna actividad, pero nada más. Y bueno, pues ya de ahí se vino efectivamente la precandidatura, y entonces es cuando me llaman por ahí algunas veces y me dicen, oiga, ¿está esto? No, le dije, no, olvídense, sí, ándele, usted tiene posibilidades reales de sacar esto adelante. Me encuentro luego que empieza a sacarse mi nombre y hay por ahí algún grupo que empieza a cuestionarme por el hecho de ser empresario, que resultaba algo contradictorio, paradójico, que chocaba con
ciertas costumbres que había en el partido. Vamos a una pausa y regresamos con esto porque eso lo recuerdo muy bien y es muy interesante porque ahí se ve reflejado cómo eran los usos y costumbres en esos entonces de aquel PRI y de aquel escenario político electoral que luego vamos a desentrañar. ¿Cómo no? London Café, un lugar para disfrutar. En el segmento anterior nos quedamos en un punto que creo que es un episodio importante porque marca no solo una trayectoria personal en la vida política de lo candidato al Senado por el Partido Revolucionario Institucional, sino también, yo sostengo, en la vida política de Chihuahua, porque yo recuerdo en aquellos entonces, ese grupo que se empezó a poner era del mismo interior del PRI. Había una concepción de que, bueno, es extraño. Incluso recuerdo que por ahí alguien divulgó una supuesta credencial de afiliación de Patricio Martínez García a Acción Nacional, o que era algo así. Fue algo con lo que se trató de confundir, y bueno, la razón era que había sido yo un crítico de muchos aspectos del quehacer público del gobierno, de nuestra ciudad, en fin, de situaciones que se habían presentado entonces, y pareciera que esto no era un perfil de un priista, parecía más bien el perfil de los opositores al sistema y que en forma sistemática hacían señalamientos a rutinas, a costumbres que se tenían. Fue la época de emergencia del sector empresarial donde se destapa abiertamente como opositor, al menos un segmento importante y sobre todo en el norte de la República, ¿no? Quiero decirle una cosa, licenciado. Sigo siendo un crítico de muchas situaciones que se presentan en el ámbito público. Quiero decirle que he sido consistente con mi forma de pensar en mi actuar. Mi forma de pensar como ciudadano, como dirigente de organismos empresariales, como candidato a la presidencia municipal, y luego en la presidencia municipal y todo lo que ha seguido después, no cambia mi visión de en su momento hacer el señalamiento de lo que me parece que está mal. Vamos, no he sido arrastrado ante el poder, no he sido entreguista de que aunque las cosas estén mal, callar, dejar hacer, dejar pasar. Esto me ha ocasionado problemas, pero quiero decirles también que he vivido con la conciencia tranquila porque he hecho lo que en conciencia he considerado en el ámbito social. Pero a mí me llama la atención, hablando cómo se alinean los astros y luego se desalinean, porque casualmente cuando Patricio Martínez García asume la presidencia, gana la presidencia de Chihuahua, el PRI pierde la gubernatura y pierde Ciudad Juárez. Y en Camargo, y en Jiménez, y en Parral, y en Cuauhtémoc, y se pierde el Congreso del Estado. Cuando mi condición era la de un novato en campaña, novato en la política, yo salgo después de 3 días de que quedó firme mi nominación, mi candidatura a la presidencia municipal, en una interna, en donde tuve que competir en la interna con otros 2 precandidatos, y en donde tuve que ir a enfrentarme echando discursos al interior de mi partido, pero con auditorios numerosos, y bueno, no tenía ciertamente una práctica o un conocimiento de aquellas veredas, aunque tenía la capacidad de comunicación y bueno, tenía toda la fogosidad, y ya salvado aquel primer espacio en donde se me dijo, no, es que un candidato empresario no puede ser, y entonces fue cuando salté y dije, no, yo no quería,
pero me están haciendo cuestionamientos que no puedo aceptar. Mi derecho a votar y a ser votado nadie me lo ha quitado, y mi condición de empresario no me hace menos. Al contrario, me hace con una presencia y una experiencia en donde tengo algo que aportar a mi partido y a la ciudad. Entonces fue cuando dije, pues yo había dicho que no, pero ¿saben qué? Ahora sí, y voy con todo, porque no me parece que se tengan este tipo de actitudes que eliminan a un ciudadano nomás por el hecho de no pertenecer a una clase política, partidista, que está siempre, lo cual es válido y lógico, que está siempre en una tarea, vamos, de escoleta, llamémosle así, de los puestos de elección popular y de la política. Creo que puede haber quien surja de filas del partido que no sean necesariamente los que están en una serie de actividades al interior del partido. Y salvado eso, bueno, pues me voy a la precandidatura, y en una primera interna con cierto grado de dificultad, no era del otro mundo, pero para alguien que esté empezando, pues sí, salvamos eso, llego a la candidatura, y yo era el novato de la política, de todo lo que había en el estado. Había un candidato a gobernador que ya había sido presidente municipal, y bueno, pues todos me veían así como diciendo, pues está bien, pero no sabe, ¿verdad? Y efectivamente no sabía muchas de las cosas que había que realizar en una campaña, pero pronto las aprendí. Y en ese escenario, ya una vez que se gana la presidencia municipal, ¿cuál fue la relación? Porque creo que esto también, por eso digo, no solo dejó huella en Patricio Martínez, sino en la vida política de Chihuahua, porque ahí se da el fenómeno de la alternancia. Ya se había dado en Baja California, se da en Chihuahua, estamos hablando de cuando gana Francisco. Patricio Martínez se queda como pues la bujía política, la pieza clave. En ese momento el partido queda muy dañado, severamente dañado, desarticulado en el estado, en una gran confusión, y quedamos solamente el alcalde de Delicias, mi amigo y compañero Rogelio Bejarano, y un servidor, en las posiciones de mayor importancia en el estado. El Congreso quedó prácticamente con una minoría de nuestro partido, y bueno, pues me encuentro en una situación muy complicada, muy comprometida, porque me encuentro con que hubo voto cruzado en la misma ciudad de Chihuahua. Los dos candidatos a diputados locales que había en la ciudad de Chihuahua entonces pierden, pierde el candidato a gobernador en la ciudad de Chihuahua, y el novato gana. Pues la suerte del novato seguramente, ¿verdad?, gana en la ciudad de Chihuahua, y me encuentro en una situación muy comprometida, porque tengo que responder a una confianza de mis amigos, vecinos, compañeros de escuela, conciudadanos, clientes, proveedores, ese mundo en el que uno se mueve y que va como las olas en forma concéntrica ampliándose a las colonias populares, porque ya estaba el maestro, el carpintero, el sastre, el chofer, gentes con las que uno había tenido relación de alguna manera en forma personal por vivir en Chihuahua toda la vida y tener un conocimiento del Chihuahua de muchos años antes, y con el que va uno haciendo ese tejido de relación humana que indudablemente fue la gran fortaleza, además no solamente mía, sino de mi familia y de mis propios amigos, que va haciendo pues un oleaje en forma concéntrica, y que luego se convierte en una ola muy pesada, y que fue lo que me hizo valer para sacar aquella candidatura. Toda esa gente que confió en mí entonces, y a los que les dije, vamos a transformar Chihuahua, bueno, había que cumplir, nada más que me encontraba huérfano, así es, sin partido, sin Congreso, sin gobernador, en un ambiente hostil a mi partido, en donde, bueno, pues hubo que sacar las castañas del fuego. Y
Y después de eso sigue, estoy haciendo yo la reseña porque creo que va dejando lecciones importantes. Sigue la candidatura por el 6º distrito, que tradicionalmente se ha considerado... Bueno, en medio hubo una presidencia municipal en donde se hicieron una serie de cambios en las rutinas, en los quehaceres de la ciudad, y se trabaja con un equipo pequeño, reducido, eficiente, dándole una maximización a los recursos municipales, en donde hacemos un trabajo exponencial del presupuesto municipal, mejorando sensiblemente el ingreso del municipio. Recuerdo bien el día que tomé posesión, que les dije, voy a cobrar impuestos, pero los van a ver. Y efectivamente, cobramos impuestos prediales, mejoramos de una manera muy importante la organización y la administración de los impuestos municipales, de la tesorería municipal, y nos fuimos rápido en operativos generales de pavimentación, de construcción de parques, de limpieza de la ciudad, de infraestructura de la ciudad. Empezamos a construir monumentos, a darle presencia no solamente en los aspectos de infraestructura utilitaria para el ciudadano en su vida diaria, sino también resaltando el orgullo de ser chihuahuense, y a pesar pues de fricciones que había con el gobierno del estado por razones lógicas, sí. Ni los panistas habían estado antes en el gobierno compartiendo con otro partido, ni los priistas habían estado antes en el poder compartiendo posiciones con un gobierno del estado panista. Entonces ahí tuvimos que aprender todos. Vamos a una pausa y me interesa cuál fue esa experiencia, porque después se desencadenaron otros procesos que también son muy interesantes y vamos a abordar en el siguiente segmento. London Café, un lugar para disfrutar. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el contador público Patricio Martínez García, candidato al Senado por el Partido Revolucionario Institucional, y estamos repasando, haciendo una conversación, una reseña así rápida si usted quiere, pero creo que muy aleccionadora, de su trayectoria política, porque marca pasajes muy importantes de la evolución política misma del Estado. Y eso creo que eso es muy significativo. Mire, es importante marcar algunas tareas que entonces desarrollamos en la presidencia municipal, porque la gente se queja de que los candidatos ofrecen y luego no cumplen. Mi grave problema existencial como presidente municipal era que yo había ofrecido transformar Chihuahua y que tenía que cumplirlo. Entonces despertamos todas las armas del ingenio, de la innovación, de lo profesional. Entonces invito a un compañero de escuela que habíamos estado juntos desde el kinder y que habíamos llegado hasta preparatoria y que lo conocía bien, un hombre capaz, inteligente, entregado a su profesión, que no había participado en puestos públicos también, al ingeniero Jorge Barús, y le digo, no me aceptaba también, tuve que hablarle a otro amigo y decirle, oye, ayúdame a torcerle el brazo a este para que sea el jefe de obras públicas. Yo sabía que iba a ser un magnífico jefe de obras públicas, lo conocía muy bien, ya en su desempeño profesional también, un hombre honesto, conocedor de Chihuahua, nacido en Chihuahua, estudiado en Chihuahua, empeñoso, en fin, como lo fue Jorge, mi amigo, y así fui conformando un equipo de trabajo en la presidencia municipal que nos permitió desarrollar grandes operativos, por un lado tesorería, por el otro lado obras públicas. Hicimos obras como la construcción del Palomar, que no fue nada más hacer un parque, fue demoler cientos de fincas, canalizar un arroyo de aguas negras, mover 1 millón de toneladas, mover muchas familias de ahí, reubicarlas, hacerlo en 3 años sin pedir prestado, junto con otras obras que estábamos desarrollando con una actividad febril en toda la ciudad. Ferrocarriles. Bueno, la vieja estación de ferrocarriles la rehabilitamos,
Construimos puentes ferrocarrileros, cosa que no había hecho antes ningún municipio, y que Ferrocarriles Nacionales de México nos dijo, yo no hago los puentes, les puedo dar permiso para que los muevan, para poder construir la Avenida de las Industrias. Tuvimos que mover un puente en las vías del ferrocarril y hacer otros puentes más pequeños adelante. Todo esto implicaba capacidad financiera, tecnología, pero además sacar a muchas familias que estaban viviendo en el derecho de vía y en las mismas vías, en furgones, en vagones de ferrocarril. Abrir la avenida 20 de noviembre allá en donde se hace Flores Magón para darle entrada a el Cerro de la Cruz, abrir rutas de camión acá en las Lealtades 1 y 2, hacer puentes en las granjas y llevar un programa de pavimentación de concreto, que hasta la fecha, ahí está el concreto, no tiene baches, abrir un programa de pavimentación con un sistema ingenioso a través del Consejo de Urbanización Municipal, que permitía que la infraestructura de pavimento se construyera con la aportación de los vecinos, pero con un sistema en donde salía muy barato, pero poniendo pavimento de calidad. Mis informes cada año eran, hicimos todo esto y lo hicimos sin pedir prestado. Yo recuerdo también que, bueno, todo esto, indudablemente, pues lleva a que cuando sale Patricio Martínez de la presidencia municipal, pues tiene un reconocimiento social importante, porque más que un compromiso con un partido, y creo que eso fue una coyuntura importante, que el PRI no haya ganado la gobernatura, no haya ganado, porque eso permitió que se viera el trabajo de una administración. Sí, pero déjeme decirle, licenciado, quiero decirle que cuando yo tenía el empeño de sacar todas esas tareas en la ciudad, era por una razón de vergüenza, de que tenía que responderle a mis vecinos y conciudadanos. A eso me refiero, que era un compromiso social más que partidista. Y en un ambiente muy pesado, porque no se comprendía por tirios y troyanos esa convivencia. Entonces los panistas querían acabar con el último enclave priista que había, y los priistas querían acabar con la insurgencia que había ido al poder por los panistas, y en medio estaba uno en esa situación, en esa guerra, en esa lucha partidista, que hoy no se entiende la agudeza de aquellas situaciones, porque hay más diálogo, hay más negociación, hay más costumbre a vivir esas situaciones, pero además en medio de todo eso, estar ejecutando una serie de acciones que dieran resultados y además hacerlo bien. Mi lema siempre fue, vamos a hacer 1 metro de pavimento en vez de 2, pero lo vamos a hacer bien. Y cambiamos todo el alumbrado de la ciudad, todo. Las lámparas eran mercuriales y algunas prendían y muchas no prendían. Cambiamos todas las lámparas de la ciudad por vapor de sodio. En fin, hicimos una nueva comandancia de policía. Ya estaba hecho el cascarón, pero tuvimos que habilitarlo. Entonces, de aquellos millones le metimos 800 millones de pesos, que era mucho dinero, para poner en operación la nueva comandancia. Y la antigua, de la Cuarta y Ochoa, me dijeron, no sirve, que tirarla. Les dije, ¿qué? Que la vamos a tirar. Sí, es que mire, ya las losas por los años están colgadas, se goteó. No, señores, rehabiliten eso, es un edificio histórico y además sigue sirviendo para oficinas municipales. Quitamos todas las oficinas municipales que estaban en locales rentados. Yo no justifico, ni justificaré nunca, gobiernos que tienen la mayor parte de sus activos rentados. ¿Por qué? Porque los gobiernos son para siempre. Entonces los edificios deben tenerlos para siempre en propiedad y no estar pagando rentas, que o es negocio, o es que tienen muy cortas las miras, o es negocio de algunos vivos. Así. Y obviamente eso baja la capacidad de los gobiernos para hacer obras y servicios en favor de la población, porque se van por la coladera de gastos que se justifican en facturas, pero que no se justifican en un buen manejo de la administración pública. Administración pública, que es un concepto que pocas veces se maneja cuando se habla de política. Y hablando de esto, porque tengo que dar un salto medio fuerte, toco otro escenario también inédito.
que también marcó huella. Cuando después de la campaña en el 6º distrito, que se gana por parte del PRI. Ya en el 97. Ya en el de 97. Lo que hablábamos era del 92, sí, salvo en el 95 y luego en el 97. Y luego en el 97 viene, se gana en un distrito también considerado tradicionalmente panista, cuando está pues en el gobierno todavía sí. el PAN. Mire, nada más déjeme decirle una cosa. Ajá. Cuando hablamos de esto, nadie vaya a pensar que estoy aquí con jactancias de tipo personal, de que No, yo estoy hablando de escenario. me tragaba el mundo a mordidas yo solo, no. Siempre fue con un gran equipo de colaboradores y siempre con un equipo partidista que fue haciendo su tarea como partido para respaldar estas posiciones. Nunca he tenido una victoria solo. Siempre las victorias han sido de una alianza sana, positiva, fructífera de mi partido, que me da una estafeta para que corra la carrera y logro sacar la carrera, pero con un gran respaldo, por una parte y por otra, siempre con un gran equipo de colaboradores que me permitieron que las cosas salieran bien. Yo voy a corregir un poco eso, a veces contra el mismo partido. Y yo me acuerdo muy bien, contra algunos de mi partido. Yo me acuerdo muy bien, por eso digo que establece otro precedente, cuando viene la sucesión ya para el gobierno del Estado. Ya más adelante. Más adelante, fue en el 98. 98, se viene la contienda. Por primera vez el PRI se ve en la necesidad de abrir ese proceso de selección de su candidato a una elección interna abierta a la ciudadanía. Bueno, mire, ahí sí, tengo que decirle, ahí sí yo ya la estaba buscando. Sí. Porque entre el 95 y el 97 se dieron una serie de situaciones en la política nacional, local y de emisiones de las situaciones del partido, en donde ya hubo grupos cada vez más importantes, no que me hablaban al oído y me decían, oye, tú eres muy bueno, tú acá, tú allá. O sea, esa adulación que es fácil que se dé en el ámbito público. No, ya de una manera razonada se veía una posibilidad real de acceder a la candidatura y al gobierno del Estado. Y entonces ahí sí, a partir de ese momento, ya en la posición de candidato a diputado, hubo quien me dijo, oye, pero ¿cómo aceptas esta candidatura? Es una candidatura para costalearte, para taclearte. Ahí te están metiendo una zancadilla, vas a perder. Le dije, pues sí, pero quien puede lo menos puede lo más. Y si lo menos es difícil, pues lo más va a estar más fácil cumplirlo. Vámonos, vamos sacando esta. Era un distrito difícil y se logró no solamente conjuntar un equipo audaz, porque estábamos contra todos los elementos. Fue la primera vez que el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión. Y estaba en un distrito identificado su electorado con el partido que era nuestro oponente, pero que era partido en el gobierno. Claro. Y que además estaba ascendiendo, tan ascendiendo que en 97 gana la mayoría en el Congreso y para 2000 gana la presidencia de la República. Vamos a una pausa y regresamos porque ese periodo son recuerdos muy interesantes. Tiene que ver con toda la transición que se ha dado en el país. Quédese con nosotros. London Café, un lugar para disfrutar. Con mucha frecuencia se habla por politólogos, analistas, comentaristas de la transición política y muchos incluso la ubican en el 2000. Yo quise traer a colación toda esta reseña porque en realidad el proceso de transición política, de liberalización del sistema político mexicano, de la transición democrática, se empieza a gestar desde mucho tiempo. Desde el 83 en Chihuahua, el 83. Cuando surge una fuerza opositora que gana una gran cantidad de posiciones en el estado de Chihuahua por el Partido Acción Nacional. Así es.
Así y Chihuahua ha sido una pieza clave justamente en ese proceso de transición. Por eso es importante esto que estamos hablando y que yo estoy trayendo a colación, porque creo que en estos momentos, en esta coyuntura, es importante que el ciudadano tenga presente este proceso. Cuando recuerde, refresque para las nuevas generaciones, que entiendan que esto no es producto de un acto de voluntad o de fe de un día para otro, sino que viene fraguándose, por así decirlo, a través de distintas generaciones. Pero mire, además hay algo que es importante que conozcan los jóvenes. Indudablemente que el mundo actual de los jóvenes es difícil, indudablemente que es cuesta arriba, sin una gama de oportunidades muy abierta, sin un horizonte amplio, tan ancho como el mundo. Esto es cierto. Así es. Nada más que quiero decirle, con mucha frecuencia yo me reunía siendo presidente municipal y sobre todo siendo gobernador con los jóvenes y me presentaban reclamos y les decía, es cierto, miren, estamos trabajando, estamos haciendo esto, lo otro, aquello. Nada más que quiero decirles una cosa, la vida de los jóvenes en México desde siempre ha sido muy difícil. Y quiero plantearles aquí un muestreo. Levanten la mano cuántos de sus padres han alcanzado preparatoria o profesional, si era con universitarios. Y la verdad es que era una minoría. Y luego levanten la mano cuántos de sus padres eran analfabetas o de sus abuelos analfabetas que no sabían leer y escribir, y muchos levantaban la mano. Y yo creo que esto nos demuestra cómo ha ido evolucionando la sociedad para mejorar las condiciones de vida de las familias a nivel clase media y clases populares. Esto pues nos muestra un Chihuahua que ha ido en superación, un México que ha ido en superación. Tenemos ahora muy serios problemas. La verdad es que se nos han venido una serie de problemas graves de desempleo, de pobreza creciente, de regresión social, económica, educativa, cultural, sobre todo de valores, en donde los valores tradicionales de la familia mexicana se han diluido entre la globalización, la modernidad y una pérdida en razón de una severa crisis económica en una cantidad de familias que por millones han ampliado las filas de la pobreza. Y esto obviamente impacta en los jóvenes. Claro. Y esto nos lleva a entender que el problema de la seguridad no es un problema policíaco, es un problema social. Y es un problema social a partir de una errónea política económica que ha privilegiado el manejo exitoso de los capitales, pero no ha entendido que la política económica de un país debe estar en función de su pueblo y no de algunos números de la macroeconomía. Se me adelantó un poquito a lo que yo tenía contemplado. Siempre hay que procurar ir un poquito adelante en estas cuestiones de entrevistas y también en la política. Pero quiero retomar una cuestión que a propósito de lo que dijo, porque creo que retrata muy bien quién es Patricio Martínez de carne y hueso. Cuando dijo, yo siempre he sido congruente, yo siempre he dicho lo que pienso, y no siempre he estado, aunque sea militante de un partido o sea funcionario público, no tengo temor en decir los desacuerdos que tengo con alguna política pública o con alguna situación. Pero la otra paradoja que yo veo es, cuando Patricio Martínez asume la gubernatura, pues otra vez le toca gobierno de la República, hermano de otro, por eso bailar digo, con la más fea. Por eso digo, pero yo me acuerdo, yo entonces pues estaba en las tres, ejerciendo. en la presidencia municipal, Por eso. Se pierde todo y me toca trabajar pues en un ambiente hostil. En el Congreso Ya gobierno se perdió el PRI la mayoría. Pierde el PRI la mayoría. Legislativa. Y luego cuando llego a buscar la gubernatura, bueno, voy contra un partido que está en el poder, en el gobierno del Estado, y la sacamos de una manera maravillosa, extraordinaria. No puedo decir que inesperada, pero sí con una serie de filigranas en donde lo primero que hubo que hacer fue ganarle al PRI, Eso es lo que en iba una a decir. interna. Pero a eso me estaba yo refiriendo cuando se siente otro presidente y se hace una elección interna.
El adversario es Artemio Iglesias, que yo en ese entonces... Un gran político, lo entrevisté y lo puedo decir porque lo dije en muchas ocasiones. Él se sentía muy seguro de que él iba a ganar la candidatura. ¿Por qué? Porque pues era un político de gran tradición. Y tenía muchos amarres al interior del partido. Etcétera. Tenía muchos amarres al interior del partido, tenía muy bien estructurado, engranado toda la maquinaria del partido. Pero, bueno, como se los planteaba yo en el partido en México, si queremos recuperar Chihuahua, yo le entro. Nada más que no puedo con la maquinaria que está en el partido. Se necesita abrir la elección. No, me dijeron, estás hablando, Patricio, de un México que probablemente dentro de 20 años pueda andar en esas ligas. No, les digo, sí se puede. Y nos fuimos y creyeron en ese esquema y posibilidad, porque además era refrescar prácticas en el partido con una primaria, como se le llama en otras partes, sí, y que en este caso era una interna abierta a toda la población, y que votaban los priistas y los no priistas, cosa que en primer lugar chocó con la nomenclatura o con los ortodoxos del mismo partido, que todavía el de la elección interna no podían aceptar que estuvieran votando gentes que no eran del partido. Así es. Sí, pues era la estructura corporativa, era el PRI famoso de los 3 sectores. Fueron buenas, buenas vagancias que hicimos en aquel tiempo. Y luego, usted participó en eso, señor licenciado, porque me ayudó. Sí, y luego recuerdo también, bueno, son 2 años con el presidente Zedillo, con el que la relación tampoco fue buena. Bueno, sí, es cierto, 2 años. ¿Verdad? Tocó 2 años. Porque fue buena en muchos aspectos, pero hubo algunos que marcaron desgraciadamente una relación agria, porque había la costumbre de que todo gobernador tenía que decir sí a lo que fuera al presidente, y ya no digamos al presidente, sino a las estructuras que estaban inmediatamente abajo del presidente y que querían someter y sojuzgar a los estados como si fueran sus lacayos y sus dependientes. Entonces, no, era una condición que no podíamos aceptar, sobre todo cuando llego al gobierno del estado, les digo, bueno, ayúdenme, compañeros de partido, están ustedes en el gobierno federal, y me dicen, hombre, fíjate que muy difícil, no hay dinero, no hay posibilidades. Me lo dice el secretario de Hacienda, me lo dice el secretario de Economía, compañero mío chihuahuense. Ah, caramba, dije yo, ¿cómo entonces voy a llegar con el Estado endeudado, con una serie de problemas de seguridad y sin ningún apoyo federal? Pues sí, oye, al gobierno anterior, siendo de oposición, el gobierno de Salinas le dio grandes apoyos al iniciar. ¿Cómo voy a concebir que 6 años después ustedes me digan que no pueden? Pues no, mira, es que la crisis y las devaluaciones, de acuerdo, pero el gobierno federal tiene una serie de recursos en donde me pueden apoyar a sacar esta tarea que ofrecí, la transformación de Chihuahua, del estado. Pues no. Situación que me pareció sumamente extraña, que no correspondió necesariamente a un revanchismo político o a rencillas partidistas, más bien a una ortodoxia doctrinal de no sobregirarse en el presupuesto y por lo tanto no había recursos adicionales para ningún estado. Yo recuerdo que en el noviembre del 2011, en una entrevista con la Universal, Patricio Martínez García dijo que Zedillo había abonado el terreno para que el PRI perdiera las elecciones del 2000. Es decir, cuando gana Vicente Fox. Vamos a una pausa y regresamos con esto. Eso también lo viví. Esto es parte de la alternancia. London Café, un lugar para disfrutar. Entramos en el último segmento, voy a tratar de ser muy breve, pero creo que estos episodios marcan de manera definitiva cuál ha sido la transición política en Chihuahua, desde luego, y en México en general. Y decía que el hoy candidato al Senado
recuerdo muy bien, en la elección del 2012, dijo que Ernesto Zedillo, entonces presidente de la República, lo acusó de obcecado, ¿verdad? De una persona que había trabajado en contra del PRI, que no era un priista, que no le interesaba. ¿Fue así? Déjeme decirle, licenciado, la versión no es mía, es inclusive de Francisco Labastida, entonces candidato a la presidencia de la República y que perdió, y que años después hace el señalamiento de que prácticamente de que fue entregado porque no se operó en favor e inclusive se operó en contra. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron todas esas marañas al interior del poder de la presidencia de la República? Con precisión no lo sé. Lo que sí viví fueron una serie de situaciones totalmente heterodoxas que no eran la costumbre en el partido, y que se hacían muchas cosas que parecía que se hacían para perder, lo cual así ocurrió. Porque ya vamos al último segmento y me interesa mucho esto. Ahora se habla de transformar el rumbo de México, de transformar el Senado. ¿Cuáles serían los ejes de la actividad legislativa en caso de que gane Patricio Martínez como senador? Pregunto esto por lo siguiente, no por retórica ni por formalismo, porque creo que a lo largo de esta trayectoria, si alguien ha impulsado y defendido los intereses del Estado, de los gobernantes que yo recuerde, fue su administración, efectivamente. Sí, mire, defender Chihuahua, no podemos seguir siendo una provincia sometida a una metrópoli como si hubiéramos sido territorios conquistados en la antigua Roma, situación que no la refiero hoy, la referí desde hace años y la sigo señalando. Este país, si quiere la solución de sus problemas, tiene que ser lo que está en la idea de los fundadores de esta república. Claro. Esta república tiene que ser república. No pueden ser provincias sometidas a una capital. Una república integrada por estados libres y soberanos, no autónomos, pero sí estados libres y soberanos que tienen su soberanía en el ámbito que la Constitución les concede. Claro. Empezando, bueno, por trabajar para acabar con la enorme, nunca vista injusticia social que nos está hundiendo en un caos social precisamente por las injusticias que se han cometido. Tres preguntas concretas que tienen que ver. Se ha limitado el ingreso de las familias, se ha soltado el precio de los productos, favoreciendo a la gran empresa, favoreciendo al sector productivo, lo cual me parece que hay que apoyarlo, pero no favorecerlo por encima de lo que es la sociedad. Eso nos ha llevado a una injusticia social en donde están crujiendo las estructuras de la patria y necesitamos rápido actuar, y espero el cielo me conceda llegar al Senado con muchos votos para poder decir con mucha autoridad que no llego de casualidad ni por manejos de situaciones electorales, sino que llego por el apoyo de los chihuahuenses en forma abrumadora para poder hablar claro y fuerte en donde haya que hacerlo, con prudencia, claro, con mesura, pero con claridad y con rapidez. Esto no aguanta mucho en estas condiciones. Claro. Sigue crujiendo. Y yo estoy convencido que para transformar el país hay que transformar algunas instituciones, algunas prácticas, algunos modelos, algunos sistemas. Y entre ellos del propio Senado. Volver a que el Senado tenga el carácter de garante del pacto federal, ¿verdad? Del federalismo. Porque yo veo que esto se distorsionó. Pacto federal que está totalmente manoseado o arropado con una serie, oculto en una serie de convenios, que bueno, el convenio que hace el fuerte con el débil no es precisamente en condiciones de iguales, sino de sometimiento. Fírmale. El convenio de coordinación fiscal sí era necesario, sí había que hacer coordinación de los fiscos estatales, pero no someter los fiscos estatales a una nulificación de su existencia. Cedimos el impuesto al consumo, o sea, lo que ahora es el IVA. Cedimos los impuestos alcoholes. Quedaron ya como intocables
La minería, porque es federal. Quedó como intocable el Tratado Internacional de Aguas, en donde Chihuahua entrega su recurso más valioso, que es el agua. Quedaron como intocable materias federales como los bosques. Se acabaron los bosques de Chihuahua, se quedaron los cerros pueblones y la materia sigue siendo federal. Claro. Y a nadie le puede interesar más el bosque de Chihuahua que a los chihuahuenses. Entonces, todo esto hay que llevarlo y decir, señores, esto no está funcionando bien, esto va mal, necesitamos más injerencia y más presencia de los chihuahuenses en Chihuahua. Y menos injerencia de manos extrañas que vienen aquí nada más a meter la mano, como si esto fuera pila de agua bendita. Se han acabado los metales, los bosques, los recursos chihuahuenses y la pobreza ha crecido. Vamos a ver qué hay en la Tarahumara. En la Tarahumara lo que hay son páramos, se explotaron los bosques diciendo que era para acabar con la pobreza y al contrario, la pobreza ha crecido. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que no es la más atinada la administración federal. Y no estoy hablando de partidos, no estoy hablando de la administración de Felipe Calderón, que esa también tiene su historia, claro, y lamentable porque el país nunca había tenido esta presencia, pero no necesito hablar mal del presidente Calderón. Yo nada más lo que planteo es, las cosas no van bien, creo, chihuahuenses, mexicanos, que esto necesita un cambio, crean en mí, estaré trabajando para transformar una vez más desde el Senado y que se escuche la voz de Chihuahua. Patricio impulsaría que, por ejemplo, que el Senado retomara la atribución para la revisión anual de la cuenta pública, que no tiene, que fuera, como en sus orígenes también, partícipe en el diseño del presupuesto, porque se supone que ahí están representadas las entidades. Eso es. Entonces, ¿quién va a defender los intereses? Mire, vamos empezando no por lo primero. Los presupuestos se asignan y debieran cumplirse. Y mediante una serie de subterfugios, reglamentaciones, normatividades, protocolos, a la hora de la hora, los presupuestos no se aplican como fueron diseñados por la representación del pueblo, que es el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados. Y a la hora de la hora hay una serie de altibajos en la ejecución del presupuesto que debe esto detenerse. Mire, en presupuesto, no ha habido una sola vez que en el presupuesto se le atine al precio del petróleo internacional. Así es. Oiga, qué raro. Sí. Todo el mundo ve que el petróleo va a valer $100 y en el presupuesto se pone a $60. Y que los excedentes luego se aplicarán conforme a una serie de atribuciones que tiene el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Hacienda. No, conozco bien la materia de presupuesto. Mi primer trabajo fue como jefe de presupuestos de una empresa nacional. Tenía yo 21 años. Estaba chavito, pero ya desde entonces manejaba los presupuestos. Y mi materia siempre ha sido el presupuesto. Nunca tuve déficit público en el manejo del presupuesto. Siempre lo tuve en equilibrio. Y no solamente en equilibrio, sino que además pagaba los saldos negativos, los pasivos que tenían los gobiernos anteriores. Entonces, me parece que la administración pública es indispensable en un buen amarre con la política. Y este país, además de un buen manejo político para calmar las aguas muy agitadas de una sociedad muy herida, requiere también un fuerte ingrediente de administración pública. Y lo primero que se necesita hacer es que no solamente vigilar cómo se aplicó y la transparencia y la honradez con la que se maneja el dinero público, sino que se maneje como lo ordenó la soberanía nacional y no como lo manipularon burócratas de alto nivel, que además son los que diseñan el presupuesto y a la hora de la hora, cuando se les modifica, acaban haciendo lo que ellos querían, lo que les da la gana y no lo que el pueblo manda a través del Congreso. Pues muchas gracias por esta conversación. Oiga, espérenme. El tiempo ya se nos acabó. Sí, pero soy un candidato en campaña. Soy un candidato que está pidiendo el voto. Y creo en Enrique Peña Nieto como la mejor opción para presidente de la República. Creo en Minerva Castillo y en Pedro Domínguez como los mejores candidatos de los distritos de la ciudad de Chihuahua y obviamente en mis otros 7 compañeros candidatos a diputados en los otros 7 distritos del estado y obviamente en mi compañera de fórmula, Lilia Merodio. Le agradezco mucho que me haya permitido llegar a muchos hogares chihuahuenses y que además hayamos tenido una plática de viejas historias que son muy viejas, porque muchos jóvenes que van a votar ahora
todavía no nacían cuando yo entré tardíamente a la política. Yo entré a la política a los 44 años de edad, hace exactamente 20 años, tengo 64 años. Afortunadamente me han sucedido muchas cosas muy lamentables. Alguna vez tuve problemas serios de salud, he logrado superarlos y le doy gracias al cielo de que estoy sano, fuerte, y todavía el sábado en San Francisco de Borja me presentaron un potro y por ahí me pidieron que echara un lazo a un becerro y a caballo fui pues haciendo la suerte de lazar becerros, que me da mucho gusto hacerlo porque soy un chihuahuense de cepa, sé hacer los quehaceres del campo y sé también lo que sufre la población cuando hay situaciones tan adversas como las que vivimos. Espero que voten por mí, chihuahuenses. Pues muchas gracias. Ay, perdón el comercial, no. Pero pues también de eso se trata, todo. no nada más de platicar viejas historias. Gracias. A usted le agradezco su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial.